Bienvenidos a este tercer video de Libros Históricos 2. Vamos en el capítulo 6. Hasta ahora David pues ya reina sobre Judá, reina ahora sobre Israel. Ya tiene a la ciudad de Jerusalén conquistada, la ciudad de David, como él le llamó. Y ahora él desea hacer algo que es traer, en este caso, el arca a Jerusalén. Vamos a recordar un poco qué había pasado con el arca. Hacía ya casi 100 años que estaba fuera del tabernáculo. La última vez que mencionamos el arca, o se mencionó el arca, había sido en aquella batalla contra los filisteos, cuando Israel, teniendo miedo, trajeron el arca como si fuese sencillamente un amuleto, hicieron una fiesta. En aquel tiempo el sacerdote Elí, él era, ya era anciano, gobernaba en Israel, él era el juez. Y sus hijos pues habían sido terribles como tal, ¿no? Y Samuel apenas era un pequeño niño que vivía allí en el, en el templo, ya le había dado la noticia de lo que iba a pasar. El arca fue tomada por los filisteos la llevaron a su tierra y sabemos la historia, ¿no? Hubo tumores, ratones, se la pasaban de ciudad en ciudad hasta que finalmente la regresaron sobre un carro jalado por un par de vacas. Y bueno, ahí había quedado el arca. Ahora iban a traer el arca justamente a Jerusalén. Ese era el plan. Así que David ahora vamos a ver cómo hace una serie de intentos. Eh, Se menciona entonces que el arca había quedado allí en Kiriat Jearim y David fue a este lugar para traerla a Jerusalén. Lo interesante, si tú lees en Crónicas capítulo 13 versículos 1 al 5, vas a ver cómo David buscó consejo para mudar el arca, pero el detalle es que no se preocupó en cómo hacerlo. Así fue entonces que David va a tener aquí el primer intento por llevar el arca a Jerusalén. Así de la misma forma que había sido llevado, si recuerdas cómo lo mandaron los filisteos en un carro jalado por bueyes, pues en esta ocasión también lo hizo a través de un carro nuevo. Si nosotros quisiera compartirles una nota de Scofield que pone en su Biblia, y menciona así Scofield, dice: la historia del carro nuevo de David y sus resultados es una notable ilustración de la verdad espiritual de que la bendición no sigue necesariamente las buenas intenciones en Dios, a menos de que este servicio se preste de la manera que él ha estipulado. En el caso de David, señala una de las constantes causas del fracaso en la obra del Señor. Dios había dado instrucciones específicas en cuanto a cómo debía llevarse el arca, pero David adoptó un expediente filisteo. La iglesia está llena de métodos filisteos en el servicio a Cristo. Creo que esto es una gran lección para nosotros, porque estamos muy acostumbrados nosotros a hacer la obra de Dios nuestra forma. Y con ejemplos como este, en general todo el sistema Dios le da al pueblo de Israel sobre cómo debía Dios ser adorado, enseña. Dios quiere ser adorado, servido de su manera, no como nosotros queramos. Eso es muy importante, cómo Dios quiere que le sirva. Y aquí vienen muchas lecciones, entre ellas, pueden meditar en eso, cómo piensas servir a Dios, la forma en que Dios quiere, obviamente tú quieres. Dedica tiempo para averiguar esto. Y bueno, vamos a continuar. David entonces intentó llevar el arca. Sucedió el caso de Usa, que cuando los bueyes tropezaron, él toca el arca y eso causa su muerte instantánea. Por lo cual, pues, realmente David se siente totalmente devastado ante esto que había ocurrido. Pero más adelante vamos a ver un segundo intento. En el capítulo 6 versículos 12 al 15, dice que habían dejado el arca ahí en casa de Obed-Eteo y de Obed-Edom, perdón, y cómo Dios le había bendecido. Así que esto motiva el corazón, la bendición que Dios estaba dando.
motiva el corazón de David para poder traer el arca. Así fue que ya lo hacen de una forma correcta y viene David ofreciendo sacrificios. Unos llegan a pensar que él hacía sacerdote. Quizás aquellos que piensen que David lo hacía es que David estaba cumpliendo una función de sacerdote porque venía vestido de lino y venía ofreciendo sacrificios. Probable. Me inclino un poco más a pensar yo distinto. Creo que un sacerdote los pudo haber hecho, pero no lo puedo afirmar. Y el vestido de lino, este vestido de lino era un vestido ligero. El sacerdote vestía de lino, pero era un vestido ligero. Y a ojos de su esposa Mical, la hija de Saúl, también causó problemas. Hay que conseguir. A ojos de ella no era un vestido digno. De aquí entonces, lo que vamos a ver es el menosprecio de Mical hacia David. Ella dice en el versículo, si tú ves ahí en el versículo 16, dice que aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Ahora, estaba David aquí alegre, estaba tremendamente feliz por esta oportunidad también de traer el arca a Jerusalén. Y, ¿sabes? Em, Toda esta alegría, pues, todo justamente con la pura Gilgal. Em, Dio a David sus expectativas había tenido de David, había sido de un héroe, de un paladín, hombre que admiraba, pero lo vio ya sin sus tropas reales. Por eso dice aquí que se envileció incluso ante sus siervos, porque se vistió como cualquier. Eh, Versículo 20 particularmente, lo leo. Dice, volvió luego David para bendecir a su casa. Saliendo Milcal a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Por eso pienso que esta forma de vestir, más que sacerdotal, tenía que ver con un vestido ligero. No venía vestido como rey. Usó sarcasmo, si te das cuenta aquí. Pero bueno, finalmente David le respondió y es una respuesta dura de juicio. Eh, y el versículo 23, vamos a ver también que finalmente Milcal llevó las consecuencias. Dice, luego desde el 22 dice David, aquí me haré aún más vil esta vez. Seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes. Milcal, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, ya sea por disciplina divina, por la esterilidad, o probablemente también porque David ya nunca más convivió como esposa. Así que probablemente al principio Mical se sentía, admiraba a David por quién era, su amor estaba basado en esa admiración, pues al despertar. Y bueno, vamos a avanzar ahora a un capítulo tremendamente importante en lo que respecta a la materia y mucho más también tiene implicaciones escatológicas, que es el capítulo 7, el pacto davídico. Fíjate, en los primeros 3 versículos vamos a ver cómo David tenía la intención de edificar casa a Jehová. Y sabes, ¿cuál, de dónde vino esta razón de edificar casa a Jehová? Bueno, eh, David había construido ya su casa. Ha sido, si tú estás leyendo también en Crónicas, te vas a dar cuenta lo majestuoso de su casa de cedro. Terminó su palacio. Así que él se daba cuenta que la casa suya era hermosa, mientras que Dios estaba viviendo en una tienda sencillamente. Así que David muestra en primer lugar su intención y se la comunica al profeta Natán. Y bueno, él externa su deseo
de poder construir esta casa. El profeta Natán, consultar al profeta era como consultar en ese momento también a Dios. Así entonces, Natán, la primera respuesta que le dio, pues, finalmente fue, como hoy muchas veces lo comentamos, ¿no? O sea, si Dios puso esto en tu corazón, seguramente es la voluntad de Dios. Y le dijo, versículo 3, anda, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Así que la primera respuesta inmediata de parte de Natán fue, construye esa casa, ese templo para Dios. Pero recibe Natán, mientras iba de camino, le dice Dios que vuelva, versículo 5, y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Así que Dios frena a Natán y le da una respuesta negativa en cuanto a esto. Dios cuestiona en este momento a la persona de David. David había sido un guerrero, había derramado mucha sangre, ya por ello perdido esa oportunidad de edificar la casa. Más adelante lo dice también, si tú lees en Primera de Crónicas 22, 7 y 8, David le dice a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve de edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre, has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra. Entonces eso causó justamente que no pudiera David edificar el arca. Entonces, esta intención que estamos mencionando, una lámina, sobre edificar la casa a Jehová, pues fue frenada por mismo Dios, le da una respuesta a esa intención, pero junto con esa respuesta le entrega también lo que hoy en día conocemos como el pacto davídico. Y, ¿sabes? En los versículos 6 y 7 muestra cómo Dios no tenía ningún apuro de construir una casa. De hecho, el cielo es su casa y la tierra al estrado de sus pies. Puedes leer Isaías 66, versículo 1. Bastante interesante al respecto. Cómo el ser humano podría construirle una casa a Dios. Tampoco había Dios reclamado a nadie. ¿Por qué no me has hecho casa? ¿Qué? Ahora Dios contesta. Y podría parecer como algo desanimante para David, un freno, un reclamo. Tú has derramado mucha sangre. Pero esta respuesta que Dios le da es verdaderamente hermosa también, si la analizamos. Así que te voy a invitar a que busques en tu apunte esta parte sobre lo que es el contenido del pacto. Mira qué fue lo que lee con detalle es este pasaje y analízalo. En primer lugar, fíjate, ¿qué quería Dios? ¿Qué quería David hacer? Una casa para Dios. Pero dice, en primer lugar, en el versículo 12, voy a leer desde el 11, dice, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo a Jehová te hace saber que él te hará casa. Entonces no era David haciéndole una casa a Dios, a Dios, que le dice, yo te voy a construir una casa a ti. Obviamente sabemos no se refiere aquí a una casa literal, no es un edificio. Aquí estamos hablando de un linaje, de una posteridad. Dios le había prometido a los patriarcas que iban a ser padres de reyes. Puedes ver los versículos ahí en tu apunte también. Génesis 17:6, 17:6, Génesis 35:11. Pero ahora es Dios que le está diciendo a David, te voy a edificar un linaje, una casa, una posteridad. En segundo lugar, también dice, versículo 13. Bueno, el versículo 12 aquí está hablando acerca de su hijo Salomón, quien edificaría casa, pero también de alguna manera apunta al futuro, a Cristo. Dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres,
Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Se refiere a Salomón en primer lugar. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Así que aunque se refiere a Salomón como se afirma para siempre el trono de su reino, finalmente esto apuntaría al reino mesiánico, al reino milenial y también eterno. Recordemos que el reino mesiánico no termina, no es sencillamente el milenio, se prolonga por la eternidad. Yo le seré a él padre y él me será por hijo. Y aquí esta parte evidentemente solamente podría aplicar a Salomón, porque dice, si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres. Eso jamás ocurriría en Cristo. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces Dios le promete una prosperidad, una posteridad. Dios le promete también un trono. Aquí estamos hablando del reino, el reino eterno. Y le promete el reino en Canaán, en la tierra prometida, donde reinaría. Todo esto, como les he dicho, será cumplido finalmente en Cristo. A David no le iba a ser permitido construir esta casa. Finalmente lo construiría Salomón, la casa terrenal, y la casa celestial la conocer desde la iglesia, cual somos. Su hijo, Salomón, tendría el honor de edificar una casa terrenal. Cristo, muerte en la cruz, obra la cual hace el Espíritu. Seguimos entonces, eh, como les repasando algunos puntos, no se refiere a una casa literal a la que construiría Dios. David quiso construir casa, Dios le dijo, yo te construiré casa. Esto finalmente es cumplido en Salomón y espiritualmente también a través de la construcción del templo de Dios hoy en día en Cristo. David responde con una oración de alabanza. Él está verdaderamente aquí asombrado por todo esto. O sea, aun cuando se le dijo, tú no me edificarás casa, Dios le trajo una promesa verdaderamente hermosa con la negativa. Recuerda, y entre paréntesis una lección aquí, hay muchas veces que podemos querer nosotros hacer algo para Dios, algo grandioso, algo hermoso, como en este caso David quería construir el templo, y de pronto Dios no te lo permite. Dios te frena. Y Dios no permite que hagas lo que tú creías que sería algo grandioso. Puede ser que eso sea lo mejor para ti. Porque aún con el freno vino una promesa. ¿Cuántas veces Dios no te ha dejado hacer algo? Pues puede ser que Dios tiene algo mucho mejor de lo que te espera. Continuemos en versículos 18 al 29 con esta adoración. Fíjate en el versículo 18 dice, entró David, se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y dice que también a esto le pareció poco y avanzo un poco más, también hasta el versículo 22, dice, por tanto tú te has agrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y bueno, esta oración reconoce la gracia de Dios en su vida, alaba a Dios por su soberanía, menciona aquí la elección soberana y gracia del pueblo de Israel. Y sabes, en esos momentos donde Dios frena tus planes, haz esto, alaba a Dios, alábalo por su soberanía, porque aún en el no hay una promesa, hay una bendición, hay un mejor plan que el que 7 veces llama David al Señor, a Dios, Señor Jehová. Jehová es el nombre de Dios, el nombre del pacto. Adonai Yahvé. 10 veces David se menciona a sí mismo como su siervo. Y bueno, aquí terminamos lo que es el capítulo 7, un capítulo tremendamente importante también.
el reinado de David y llegamos pues, a aquí y nos vemos